¿Sabías que la Torre Eiffel, el símbolo por excelencia de París, estuvo a punto de ser desmantelada? Así es. Este icónico monumento esconde secretos, misterios y curiosidades que van mucho más allá de su imponente estructura de hierro. Bienvenidos a Curioseándolo, el canal donde descubrimos las historias más fascinantes del mundo. Hoy te llevaré a conocer lo que no sabías sobre la Dama de Hierro de París. Desde su increíble cambio de color hasta su vida como refugio científico y su participación en grandes momentos históricos. Prepárate para descubrir lo insólito detrás de esta maravilla mundial. 1. Un monumento que casi no existió. Hoy en día, la Torre Eiffel es el símbolo indiscutible de París, pero ¿sabías que en su momento fue una estructura profundamente odiada? Cuando el arquitecto Gustave Eiffel presentó su audaz proyecto para la Exposición Universal de 1889, muchos lo tildaron de monstruosidad. Un grupo de destacados artistas y escritores parisinos, entre ellos el famoso novelista Guy de Maupassant, firmó una carta abierta denunciando la torre como una columna de hierro inútil y monstruosa. En ese entonces, la elegante capital francesa no estaba preparada para una estructura que, según decían, arruinaría el paisaje. El destino de la torre estaba originalmente ligado a un contrato temporal. Solo debía mantenerse en pie por 20 años. Tras este periodo, se esperaba su desmantelamiento. Pero el ingenio de Gustave Eiffel, que incluyó una estación meteorológica y una antena de radio en su diseño, la convirtió en un valioso recurso científico, lo que le salvó de la destrucción. Así, este gigante de hierro se aferró a su existencia, como si supiera que estaba destinado a la eternidad. 2. El color cambiante de la Torre Eiffel. Muchos asocian la Torre Eiffel con su característico color marrón, pero lo cierto es que este ícono parisino ha cambiado de tonalidad más veces de las que podrías imaginar. Cuando fue inaugurada en 1889, estaba pintada de un tono rojizo, una especie de Venecia en París, lo que le daba un aire dramático y teatral. Posteriormente pasó por una fase amarilla brillante, sí, amarilla, cuando París quería inyectar un toque moderno a su monumento. El color que ves hoy en día es el Brun Tour Eiffel, un marrón bronceado que cambia ligeramente con la luz del día. La torre es repintada cada 7 años para mantener su esplendor y se usan aproximadamente 60 toneladas de pintura en cada sesión. Este ciclo de renovación parece casi un ritual arcano, como si la estructura de hierro necesitara su bautizo periódico para seguir irradiando ese misterioso encanto que la envuelve. 3. El misterioso apartamento de Gustave Eiffel. Pocos lo saben, pero la Torre Eiffel guarda un secreto más íntimo y personal. En lo alto, en la cúspide de la torre, Gustave Eiffel tenía un pequeño apartamento privado. Este espacio, diseñado de manera modesta en comparación con la grandiosidad del exterior, era su refugio secreto. Amueblado con sencillez, contaba con un piano, una mesa de trabajo y algunos elementos decorativos, pero lo más sorprendente era su exclusivo acceso a vistas incomparables de la ciudad. Este apartamento, hoy abierto al público, fue escenario de reuniones científicas y encuentros con personalidades notables. Se dice que, una vez, Thomas Edison lo visitó para mostrarle su último invento, el fonógrafo. Entre esas paredes, mientras París latía bajo sus pies, Eiffel y sus selectos invitados seguramente compartieron conversaciones que flotaron en el aire parisino, como si los secretos de la torre solo pudieran desvelarse a aquellos que se atrevían a ascender hasta su cima. 4. Una torre que cambia de altura. Si alguna vez has soñado con que los objetos inanimados cobren vida, la Torre Eiffel parece estar un paso más cerca de esa fantasía. Este gigante de hierro no es estático. La torre cambia de altura con las estaciones del año. Debido a la expansión térmica del metal, durante los calurosos veranos parisinos,
la torre puede crecer hasta 18 centímetros. Es como si la Torre Eiffel se estirara para alcanzar el cielo cuando el sol brilla intensamente y luego, en los fríos inviernos, volviera a encogerse, volviendo a su tamaño original. Este fenómeno no solo es una curiosidad científica, sino que añade un toque casi místico a su presencia, como si estuviera viva y reaccionara a las energías de la Tierra y el cosmos. Continuamos, pero antes te invito a que conozcas las curiosidades del béisbol, un deporte que tiene muchas historias curiosas que conocer. 5. Las misteriosas luces nocturnas. Si has tenido la fortuna de ver la Torre Eiffel al anochecer, sabrás que es un espectáculo que corta el aliento. Cada noche, durante 5 minutos a la hora exacta, la torre se ilumina con miles de destellos brillantes, como si fuera un faro místico que comunica con las estrellas. Lo que quizás no sepas es que este deslumbrante juego de luces fue introducido solo en 1985 y su creación fue obra de un mago contemporáneo de la electricidad, Pierre Vidot. La magia de las luces, sin embargo, también está envuelta en un halo de misterio. Fotografiar la torre iluminada por estos destellos está estrictamente prohibido sin permiso debido a derechos de autor. Así que, cuando la torre brilla en la noche, no solo estás viendo una maravilla de ingeniería, sino también una obra de arte protegida por ley. Como si la torre escondiera en su iluminación el alma secreta de París. 6. La Torre Eiffel, un refugio durante la Segunda Guerra Mundial. En tiempos de guerra, incluso los símbolos más emblemáticos pueden ser utilizados para fines oscuros. Durante la ocupación nazi de París en la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler visitó la Torre Eiffel, pero nunca ascendió a la cima. De hecho, los parisinos, en un acto de rebeldía silenciosa, cortaron los cables del ascensor, lo que impidió a Hitler subir. Así, aunque los nazis ocuparon la ciudad, nunca lograron conquistar completamente el símbolo de su resistencia. Años después, cuando los aliados estaban a punto de liberar París, Hitler ordenó la destrucción de la torre, junto con otros monumentos parisinos. Sin embargo, el general alemán encargado de la operación, Dietrich von Choltitz, desobedeció la orden. París y su querida torre fueron salvadas. Así, la Torre Eiffel sobrevivió no solo gracias a la ingeniería de Eiffel, sino también por actos de valentía y desobediencia. 7. Un ícono del amor, la torre y las propuestas de matrimonio. Es imposible hablar de la Torre Eiffel sin mencionar el romance. A lo largo de los años, la torre se ha convertido en uno de los lugares más populares del mundo para las propuestas de matrimonio. ¿Qué tiene este monumento que lo hace tan irresistible para los enamorados? Puede que sea su majestuosidad, su ubicación en la ciudad más romántica del mundo, o quizás haya algo más profundo, algo místico, que nos empuje a buscar el amor bajo su sombra. Cada año, cientos de parejas sellan su amor en los niveles de la torre, a menudo con la ciudad de París desplegada ante ellos en un panorama de luces y magia. La torre, como un silencioso guardián, observa y comparte ese momento especial, añadiendo una pizca de su propio misterio a cada propuesta. 8. Un milagro de ingeniería. Para muchos, la Torre Eiffel es solo una estructura bellamente diseñada, pero su construcción fue un milagro de la ingeniería en su tiempo. Con más de 8.000 piezas de hierro, forjado ensambladas con 2,5 millones de remaches, la torre fue un logro sin precedentes en la historia de la ingeniería. Muchos expertos de la época pensaban que colapsaría bajo su propio peso, pero Gustave Eiffel, con su meticulosa precisión y visión audaz, desafió a sus críticos. Cada pieza de la torre fue diseñada con tal precisión que encajaron como un rompecabezas gigante. Es una maravilla pensar que esta estructura de hierro, concebida en una era en la que los rascacielos no existían,
Sigue siendo uno de los edificios más altos y estéticamente impresionantes del mundo. La torre parece desafiar las leyes de la física y la lógica, como si Gustave Eiffel hubiera sabido algo que el resto del mundo aún no ha descubierto. 9. Un souvenir curioso. La venta de la Torre Eiffel. Aquí viene una de las curiosidades más insólitas. La Torre Eiffel ha sido vendida 2 veces. En la década de 1920, un astuto estafador llamado Victor Lustig logró convencer a varias empresas de chatarra de que la Torre Eiffel estaba en venta para ser desmantelada. Lustig, utilizando documentos falsos, organizó subastas para vender el monumento. Aunque eventualmente fue descubierto, logró huir con una buena suma de dinero, y lo más increíble es que lo intentó nuevamente una segunda vez. Esto nos recuerda que la Torre Eiffel, además de ser un símbolo de París, ha sido protagonista de historias tan extraordinarias que parecen sacadas de una novela de ficción. El ingenio de Victor Lustig es una prueba de cómo esta imponente estructura ha inspirado no solo a artistas y enamorados, sino también a astutos estafadores que vieron en su historia una oportunidad única para realizar el golpe de su vida. No obstante, este monumento ha demostrado que es más resistente que el hierro que la compone, sobreviviendo no solo al paso del tiempo, sino también a las más insólitas maquinaciones humanas. Después de todo lo que hemos descubierto, queda claro que la Torre Eiffel es mucho más que un simple monumento. Ha desafiado el tiempo, las críticas y hasta estafadores, mientras sigue siendo el corazón de París. Si te ha gustado este viaje lleno de curiosidades, no olvides darle like y suscribirte a Curioseándolo. Activa la campanita para seguir conociendo las maravillas del mundo. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos curioseando juntos.